Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta versión de la Escuela de Verano Edu Inclusiva 2021, que lleva por título ¿Qué excluimos cuando incluimos? En medio de una pandemia y con múltiple incertidumbre para este año que comienza, hoy iniciamos una versión más de la Escuela de Verano. Esta es una iniciativa del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, financiado por el Programa de Investigación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Chile, que busca la formación de investigadores mediante el desarrollo de herramientas y habilidades de investigación para una educación inclusiva. Particularmente en esta versión, buscamos comprender su vínculo con la exclusión y la segregación educativa, revisando sus efectos escolares y educativos, y que hoy más que nunca se develan en medio de una educación remota. Queremos saludar a las autoridades que hoy se encuentran presentes, a nuestros invitados que ya los vemos en pantalla, a nuestros investigadores principales también que los vemos en la pantalla de Zoom, a los profesionales de apoyo y gestión de nuestro centro, pero también a todos ustedes que están una vez más en esta opción formativa de las escuelas de verano del Centro Edu Inclusiva. Para comenzar esta ceremonia de inauguración, primero señalaremos algunas normas de funcionamiento para este espacio virtual. En primer lugar, hay que mencionar que los micrófonos siempre se encontrarán silenciados, a menos que se solicite su apertura. No así la cámara. Para nosotros las escuelas de verano son un espacio de encuentro y aprendizaje, por lo que vernos siempre será lo deseable. Los instamos entonces a mantener cámaras encendidas en la medida de lo posible. Asimismo, el chat de Zoom se encontrará abierto en todo momento e incentivamos su participación por este medio. Habrá un equipo encargado de ir sistematizando estos comentarios para movilizar también las reflexiones desde este lugar. Asimismo, comentarles que las diferentes actividades serán grabadas, algunas para guardar registros y otras para poder difundirla como material audiovisual y de apoyo para las comunidades educativas. Finalmente, solicitar que el nick que usen en Zoom sea vuestro nombre real para que así podamos también registrar su asistencia. Para continuar, y de modo inédito en esta ceremonia de inauguración, queremos dejar con ustedes a una persona que voy a revisar si es que Alejandro queremos invitar al señor Alejandro Rabuco, que no lo veo conectado, quizás está con problemas de conexión porque lo vi al inicio. Alejandro, no estás por ahí. Bueno, queremos entonces, como para continuar, dejar con ustedes a nuestra directora, la doctora Verónica López, quien comenzará y contextualizará sobre el sentido de esta cuarta versión de la escuela de verano que hoy iniciamos. Así que dejamos a Vero, que ahí la veo en pantalla. Hola a todas, a todos, muy bienvenidos a nuestra escuela de verano en esta versión tan rara que es todo en nuestras casas, con la invitación de que para la sesión del café dialógico puedan hacer un cafecito rico. Aprovechamos de saludar a Andrés Bernasconi, el director del Centro de Justicia Educacional, y a otros académicos, veo también a Ignacio Figueroa y a otros que nos acompañan hoy día. Hay más de 120 personas inscritas en la escuela de verano, que incluye también una buena parte de los profesionales de nuestro centro, pero también en esta versión, y bueno, toda crisis es una oportunidad, nos acompañan también, como han escuchado, personas de Cuba, que están también en Colombia, en España, y en otras latitudes también de América Latina y de nuestro propio Chile, que es tan largo que cuesta tanto, ¿cierto?, poder convocarnos y autoconvocarnos. Damos la más grata bienvenida a Maura Corsini, quien nos acompaña hoy día, y al Alejandro Rabuco, quien luego ya se conectará, que es un invitado en realidad especial, porque él es una persona que hace las 4 escuelas de verano, todas las escuelas de verano que hemos hecho como centro. Entonces queríamos invitarle también a dar unas palabras. Si luego logra conectarse, lo vamos a hacer, ¿ya? Yo quiero
poder aprovechar este espacio de bienvenida a la cuarta escuela de verano, que tiene como título Inexclusión o Inclusión Excluyente. ¿Qué excluimos cuando incluimos? El título, que durante estos 3 días nos convocó, versa sobre la idea de la inclusión excluyente. Y sobre eso me gustaría comenzar por compartir con ustedes algunas ideas, algunas imágenes que tengo yo en relación a la noción de inclusión excluyente, que ha sido desarrollada teóricamente por referentes tales como Alfredo Veiganeto y la propia Maura Corsini. ¿Qué excluimos cuando incluimos? Nos preguntamos en esta versión de la escuela de verano. Como espacio de formación de investigadores, preferentemente de nivel de posgrado, pero también de quienes participan y colaboran en grupos de investigación, y de nosotros mismos como investigadores en nuestro Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, esta pregunta consideramos que es crucial. Bajo el lema de inclusión educativa, subyacen grandes ideales y valores enmarcados en la justicia social y en la educación como derecho social. Sin embargo, se construyen a la vez, en paralelo, visiones reduccionistas y otros entendimientos de lo que es una educación inclusiva o lo que es una escuela inclusiva, que a veces se contraponen o derechamente se contradicen con los principios de la educación inclusiva según la entienden referentes como Tony Booth, Mel Ainscough, Gerardo Chahita y la propia UNESCO. En vez de negarlos, de peyorativizarlos o de descartarlos, la invitación que hacemos durante estos días es leerlos como expresiones de fisuras discursivas que muestran, que nos demuestran y que también nos permiten explicar las grandes brechas que hay aún entre la teoría, la práctica, las políticas y las culturas sociales y por tanto también escolares. Para comenzar entonces esta escuela de verano, quiero permitirme compartir con ustedes algunos pasos de mi propio andar como investigadora atenta a las formas en que la realidad se va construyendo y ansiosa por querer cambiar lo que me parece que no está bien. Son pequeñas escenas, pequeñas imágenes, extractos de imágenes de mi trayectoria como investigadora, de mi memoria, que les pueden servir para traer a la memoria sus propias huellas némicas de aquellas situaciones que nos han marcado como investigadores. Les pido entonces que de aquí en adelante puedan traer esas propias escenas suyas propias a la conversación que vamos a iniciar. Escena 1. Era el año 2012 y gracias a un estudio FONIDE realizamos una indagación con diseño mixto respecto de la relación entre convivencia escolar, entendida como ambiente propicio para el aprendizaje, y el aprendizaje medido como rendimiento en la prueba PISA. Entre nosotros, claro, una visión bien reducida de la convivencia escolar y del aprendizaje, ¿no? Pero en fin, es lo que hicimos en ese momento. Nuestra pregunta era, ¿cuál es esta relación y cómo ocurre? ¿Hay algo que distingue a las escuelas chilenas que tienen alto rendimiento y a la vez buen ambiente escolar? Creamos un índice, usamos estadística avanzada, nos dimos cuenta que el ambiente escolar sí incide, pues tiene una mediación parcial en la relación lineal clásica entre nivel socioeconómico y rendimiento académico, con un efecto moderador en escuelas municipales, es decir, ahí es donde más influía la calidad del ambiente escolar. Y ahora viene la escena. Estábamos en la fase quali, haciendo una aproximación etnográfica. Yo sentada en una banca en la clase de matemáticas de segundo medio, la sala llena de alumnas, no faltaba nadie. La profesora hacía chistes, hacía bromas, que hasta a mí me hacían reír. Pendiente de todas, lograba pasar la materia. Las alumnas parecían aprendiendo. En las entrevistas posteriores, las estudiantes me contaron que las profesoras apoyaban, sobre todo a las que se iban quedando atrás, con horas de reforzamiento, incluso los sábados, que se sentían apoyadas en lo emocional, aun cuando las exigencias eran altas. Claro, si estaba en uno de los liceos de excelencia históricos de Chile, en pleno Santiago Centro. En séptimo básico postulaban 2.000 alumnas y quedaban 700. Prueba de selección para las que se preparaban por años. Las reglas de entrada y de salida eran muy claras. Una máquina de producción académica, llena de filtros. Parte de la cultura de segregación escolar en Chile. Educación para las académicamente talentosas, pero que son pobres. Descreme. Pero lo que ocurría dentro era bien increíble,
apoyos académicos, apoyos socioemocionales, participación estudiantil. Bueno, ese era el punto más difícil, obviamente. Estábamos en año 2012, un año después del movimiento estudiantil del 2011, pero igual había y bastante fuerte. Profesores comunicando altas expectativas. Una burbuja. La otra escuela de ese estudio era un colegio católico de región, muy parecido, salvo que la barrera de entrada era el dinero y los valores católicos. Reglas de entrada y de salida muy claras, mucho apoyo a los estudiantes y sus familias. El colegio llenaba toda la vida, incluso la de los fines de semana. En términos organizacionales, comunidades escolares que funcionaban como lo que Paula Escorra llamaba las organizaciones totales. Algo andaba mal, pensamos. ¿Por qué las escuelas chilenas se sienten más cómodas ofreciendo un ambiente evaluado positivamente por los estudiantes y que además favorece el aprendizaje, cuando excluyen y con ello anulan la diferencia antes de entrar a través de procesos de selección académica, cognitiva, valórica, económica? Año 2012, antes de la ley de inclusión. Todavía como país no estábamos tan conscientes de la alta segregación del sistema escolar y de sus consecuencias. En ese informe FONIDE concluimos que, y esta es una cita, al interior de las escuelas identificadas de calidad total operan procesos que hemos denominado la inclusión dentro de la exclusión. La exclusión opera al estandarizar y homogeneizar a los estudiantes y profesores la conformación de su comunidad. La inclusión ocurre cuando, una vez constituida la comunidad, una vez dentro, los establecimientos realicen acciones proactivas para mantener a todos los miembros de la comunidad a través de sistemas de apoyo, de tutorías, de entrevistas. La idea es que una vez adentro, que nadie se vaya. Vemos cómo se instala una lógica de club social, selectivo, que genera un alto nivel de compromiso, de sentido de pertenencia, de identidad. El arreglo de la selección de estudiantes, entonces decíamos, dice relación con la comodidad del país para trabajar desde la homogeneidad y no desde la diversidad. Escena 2. Era el año 2010. Era marzo, en la semana de la réplica fuerte que hubo después del gran terremoto en Chile. ¿Se acuerdan? Estaba yo en una escuela municipal de Concón. Andábamos en una investigación cualitativa sobre los procesos de integración escolar, que luego dio pie a un artículo que se llama Las políticas de integración como barreras para la inclusión. La propia política educativa como una barrera para la inclusión. Políticas híbridas. Dicen una cosa, pero ofrecen otra. Lo que Vicente Sisto llama la inclusión a la chilena. Pero bueno, estaba yo sentada en la oficina del director, tratando de que me autorizara a entrar y hacer la investigación. Él me contaba que él y la subdirectora andaban cursando un diplomado en educación de talentos, el del PENTUC. Me pregunté, ¿por qué querría un director de escuela básica hacer un diplomado sobre educación de talento académico y los dos juntos? Se lo pregunté. Me respondió que él y la subdirectora querían salvar a los niños que tenían más capacidad y que todos los años se los estaban llevando a las escuelas particulares subvencionadas de la comuna. Me las fue nombrando a estas escuelas. Año tras año se iban todos los niños que, según ellos, podían más en términos de aprendizajes, de capacidades. Allí fue cuando usó las palabras gueto y basurero. Nos estamos transformando en un gueto para los niños pobres con problemas de conducta, con problemas de rendimiento. Esto se está convirtiendo en un basurero. Es lo que están haciendo con nosotros. No tenemos cómo competir si nos quedamos solo con estos niños. De ahí en adelante, con los años y cada vez con más frecuencia, yo empecé a escuchar la palabra inclusión por parte de directores y docentes directivos de esta y de otras regiones para referirse justamente a eso, a escuelas que acogen a estudiantes con características y condiciones que otras escuelas no quieren o dicen no querer acoger. Somos inclusivos porque nuestro IBE es de los más altos de la comuna, es decir, para los que no están en Chile, porque enseñamos a los niños más pobres del país. Somos inclusivos porque tenemos la mayor cantidad de estudiantes migrantes. Si solo atienden a estudiantes pobres o a mayoría de estudiantes o estudiantes de pueblos originarios, siguen siendo inclusivos, son más inclusivos que nadie. Como señala Claudia Matus, la construcción de la diferencia se crea a partir de la construcción de la normalidad. Desde los significados creados a partir del sentido común de los adultos que trabajan en las escuelas, se ha ido tejiendo un imaginario social que sitúa la inclusión
como la respuesta educativa para atender a la diversidad, individualizándola en tipos de niños diferentes y agrupando juntos a estos niños. En el año 2010, todavía en aulas separadas, hoy en el año 2020 y después de los nuevos decretos, dentro del aula, pero con apoyos individualizados. Desde el Centro de Inclusiva, este es uno de los nudos críticos que identificamos cuando comenzamos como centro y que guía nuestras investigaciones. No confundamos la integración con la inclusión. Pero aún así, y en la práctica, se siguen dando estos procesos de inclusión a la exclusión, de inclusión excluyente. Escena 3. Estaba sentada en esa misma escuela de Concón, en la sala de séptimo básico, en el banco de atrás. Hacía etnografía de aula. Era una sala grande, para más de 30 alumnos, pero no había más que 20 bancos, y muchos estaban vacíos. Ese día solo llegaron 12. Había un alumno, pongámosle un nombre, Mario. Mario era alto, era moreno. En realidad se veía mucho más grande que el resto, como de 15 años. Estaba sentado con las manos apoyadas en su cabeza, echado en su banco. Ofuscado se veía. Un compañero se dio vuelta, le dijo algo. Se paró muy rápido, le sacó el gorro a ese niño, lo tiró lejos, luego se rió. El compañero miró a la profesora, ella empezó a decir algo. De pronto, Mario se para, brusco, abrupto, ofuscado. La silla en que se sentaba se cae y él la patea. Luego pega con su puño en el banco, le grita garabatos a la profesora, ella lo mira asustada, levanta su brazo y apunta la mano hacia la puerta. ¡Fuera! La señal era muy clara. En realidad, Mario ya se estaba yendo, y al cruzar la puerta, la cierra con un golpe tan fuerte que todos los que estábamos en la sala saltamos un poco. Al contarle este recuerdo, que es uno de aquellos que te queda grabado y que no se te borra, que de cuando en cuando se me aparece, me acuerdo de otro más reciente. Estamos en la escuela de verano, de invierno del centro, que es una escuela para comunidades escolares, y este es un relato colectivo. Un grupo de profesores y asistentes de la educación de una escuela particular subvencionada de Cerro de Valparaíso, para los que no viven acá, eso quiere decir ubicado en un sector de pobreza, relatan y actúan a través de role-playing cómo es que a veces necesitan sujetar entre varios, más de 3 personas, a estudiantes que se vuelven violentos y que no hay cómo pararlos. Con ellos estamos actualmente trabajando en un proceso de investigación y acción participativa que partió por escuchar, realmente escuchar, con dispositivos de escucha a los estudiantes. Los chiquillos decían que estaban aburridos, que las clases eran fome, aburridas. Escucha activa. ¿Qué hacemos entonces con esa información de verdad? ¿Qué hacen las escuelas con esa información de verdad? Escena 4. De regreso en Concón. Estoy en una escuela especial, conversando con las profesoras y con la directora, para tratar de entender cuál es la relación entre la educación especial y la educación regular en una comuna pequeña como es Concón. Me cuentan que en realidad las relaciones ida y vuelta, que todos los años son muchos los niños que regresan de la escuela básica de las comunas a la escuela especial porque no logran adaptarse socialmente o porque no logran seguir con los tiempos pedagógicos de la escuela regular, a pesar de los apoyos. Les gusta más estar aquí, me dicen. Las mamás al final muchas veces los ven sufrir. Me van contando con nombres y apellidos cómo hay algunos que siguen trayectorias de ida y de vuelta, van y vienen, van y vienen. Me acuerdo de la tesis doctoral de Boris Villalobos sobre lo mal que lo pasan socialmente los niños que etiquetamos como niños PIE, porque participan en la política de integración educativa, y su planteamiento sobre el simulacro de inclusión. Recuerdo a Ricardo Rosas, quien en la inauguración del Centro de Justicia Educacional señaló que ni en los países escandinavos han podido cerrar todas las escuelas especiales, porque sencillamente hay niños con dificultades más severas que requieren de apoyos más intensos e individuales, y que dogmatizar la educación inclusiva como la transformación de la escuela regular para todos es eso, un dogmatismo que termina privando a esos niños del derecho a una educación, siendo la única otra alternativa el quedarse en sus casas toda la vida. Miro a Lilian Rosales de la Fundación Súmate y la abogacía por el reconocimiento de las escuelas de reingreso como modalidad educativa, como manera de reconocer que los jóvenes se están yendo de la escuela regular porque no les acomoda, porque se sienten echados o porque en realidad sí los echan y no quieren desertar del todo y buscan entonces en las escuelas de adultos una última oportunidad. Recuerdo a Cristina Julio y sus conferencias al respecto. Me hace pensar.
me hace recordar lo que señala Carmen Gloria Núñez respecto de la movilidad de estudiantes urbanos a escuelas rurales, por las mismas razones, y a Leticia Arancibia respecto a las enormes dificultades para abordar el conflicto y a la diversidad como una oportunidad. Nos miro a nosotros mismos. En el proyecto Fondesit, que lidero actualmente, postulamos que las prácticas de segregación y exclusión no ocurren solamente entre escuelas, sino que también operan al interior de las escuelas, entre los cursos, dentro de cada curso, en la manera en que tratamos y enseñamos a los estudiantes, en la manera en que los estudiantes se tratan a sí mismos. Ambos tipos de prácticas, de manera interrelacionada, construyen formas particulares de comprender y de abordar la convivencia escolar y la inclusión educativa, fortaleciendo lo que autores como Veiga Neto, Corsini y Greenberg han llamado la inclusión excluyente. La idea de que la inclusión escolar es, para algunas escuelas, por ejemplo, que una escuela inclusiva es aquella que atiende primordialmente a estudiantes pobres o a estudiantes con necesidades educativas especiales, o para algunos estudiantes, por ejemplo, aquellos tradicionalmente identificados con marcadores sociales basados en racismo, en clasismo, en aptismo, entre otros, y que la convivencia escolar requiera que se eche para afuera la manzana podrida, es decir, que se excluyan progresivamente a los estudiantes que no cumplen con las expectativas del profesorado respecto al rendimiento y al comportamiento deseado, y son, en efectos, ubicados dentro del track de los ineducables, de los menos educables. Postulamos, además, que esas prácticas, además de estar interrelacionadas en la experiencia escolar, tienen efectos negativos sobre indicadores de equidad y de justicia educacional, tanto a nivel de escuela como de grupo curso, y que contribuyen a explicar el fracaso y el abandono escolar, así como trayectorias educativas frágiles e inestables. Nuestra invitación en esta escuela de verano, durante estos 3 días, es a teorizar las experiencias concretas de personas de carne y hueso, como las que les he contado, que yo he conocido en mi camino como investigadora y que ustedes seguramente también, que viven experiencias de inexclusión, que sufren por ellas y quieren otro tipo de vivencia escolar, y que todos juntos no hemos sabido cómo ofrecérselas. Y si sabemos, o cuando vamos entendiendo, fallamos en socializarlas, en comunicarlas, en hacerlas política pública y sentido común, en hacerlas conocimientos sociales, legitimados y defendidos, como aquellos que lograron denostar el movimiento por un proyecto de ley llamado Admisión Justa, que en realidad buscaba echar pie atrás a la ley de inclusión escolar, pero que no logró denostar con suficiente fuerza el proyecto de ley Aula Segura, que buscaba y logró dar pasos más acelerados para la expulsión de estudiantes. Como señala Karina Kaplan, buena parte de las disposiciones sociales son también disposiciones emocionales. Lo que sentimos no es solo un estado psicológico, sino un problema social, político y colectivo. Dado que las emociones no residen ni en los sujetos ni en los objetos, es preciso asumir que se construyen como vivencias afectivas relacionales en las tramas vinculares. Son esas tramas vinculares y su relación con las prácticas, las políticas y los discursos los que buscamos poner sobre la mesa en esta escuela de verano. Comprender qué es, desde dónde se piensa y cómo es que se puede definir la inclusión excluyente. Analizar desde las políticas internacionales, nacionales y locales, así como desde las prácticas de aula y de escuela, a quienes excluimos cuando decimos o hacemos como que incluimos. Identificar qué categorías sociales y qué imaginarios discursivos quedan excluidos del propio concepto de inclusión cuando lo pensamos y diseñamos de tal o cual manera, cuando lo implementamos, cuando lo evaluamos. Describir y analizar los efectos que tienen las prácticas de inexclusión sobre los cuerpos, sobre las escuelas y sobre la propia posibilidad de pensar una sociedad más justa e inclusiva. Termino estas palabras con sus imágenes y sus reflexiones iniciales para dar inicio a la 4ª escuela de verano del Centro Edu Inclusiva, con la conferencia inaugural de la doctora Maura Corsini, quien nos presentará el desarrollo teórico empírico que ella, el doctor Alfredo Veiga Neto, y los equipos de investigación que ambos lideran en el sur de Brasil han venido elaborando durante décadas en torno a la noción de inexclusión. Lamentablemente, el doctor Veiga Neto no pudo estar esta semana con nosotros presente de manera virtual, pues se encuentra en una situación delicada de salud. Agradecemos enormemente a la doctora Corsini su deferencia para compartir con nosotros el trabajo que conjuntamente y a la vez diferenciadamente han desarrollado.
Luego de la conferencia inaugural, tendremos durante las mañanas mesas redondas que agrupan a investigadores en torno a los siguientes ejes centrales: simulacros de inclusión en la encrucijada de la educación público-privada en Chile, educación segregadora y excluyente, una cuestión pre- o post-pandemia, y trayectorias escolares diferentes o últimas oportunidades educativas en una educación privatizadora. Cada uno de estos ejes en realidad están planteados como preguntas, porque la idea es dar algunos referentes empíricos a partir de las investigaciones que los propios investigadores han producido para, como excusa o como estímulo para elaborar una discusión. Y de eso se tratan las mesas redondas en las que ustedes también participarán. Cada mesa finaliza con un espacio de café dialógico, que es nuestra manera de pedirles que por favor, después del último ponente, hagamos una pausa, vayamos todos a buscar un rico café, un té, o bueno, lo que quieran, para iniciar y ojalá continuar una buena disposición. Por la tarde tendremos talleres metodológicos, una actividad de ejercicio constituyente y ponencias libres. El día viernes finalizaremos con una actividad de clausura. Paralelamente, ustedes disponen de un aula virtual donde hemos subido un dossier de lecturas, que son lecturas producidas por los investigadores con los cuales vamos a conversar, que consisten en artículos escritos por ellos y donde además podrán encontrar los PowerPoint y material complementario de los talleres de las mesas. También les queremos pedir su autorización para, al finalizar esta escuela de verano, poder subir la lista con los correos de ustedes, los participantes, para poder hacer esas actividades de networking, como llaman los anglosajones, de conocernos, de compartir y también de quedar conectados para las investigaciones que ustedes mismos están realizando en sus equipos de investigación, en sus tesis de doctorado, de magíster, de manera tal que podamos quedar conectados y con posibilidades de continuar colaborando entre todos nosotros. Desde ya, y en nombre de todos los investigadores, de los equipos de investigación y profesionales del centro, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra cuarta escuela de veranos. Comencemos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, qué emocionante relato. También por compartir este recorrido científico, pero también humano. Yo creo que eso es siempre valioso, partir una escuela no solo dando cuenta de cuál es el sentido de la escuela, sino porque esos conceptos son tan importantes de poder ponerlos sobre la mesa. Siguiendo con este delineado que realiza Vero de las luces y sombras de la inclusión y las posibilidades de una escuela y una política diferente, queremos dejar con usted a la doctora Maura Corsini, que mediante la conferencia Inexclusión, ¿qué excluimos cuando incluimos?, dar inicio a la cuarta versión de la Escuela de Verano Edu Inclusiva. La doctora Corsini es doctora en Educación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, licenciada en Educación Especial de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, profesora de la carrera de Pedagogía y del programa de posgrado en Educación de la Universidad Vale do Rio dos Sinos, Brasil. Es además coordinadora del Grupo de Estudios e Investigación en Inclusión e investigadora del Grupo Interinstitucional de Investigación en Educación para Sordos. Sus líneas de investigación se han centrado en la inclusión, en la exclusión, en la experiencia social de la escuela y las diferencias. Le agradecemos a Maura por este valioso encuentro y dejamos con ustedes para que pueda dar inicio a la cuarta versión de la Escuela de Verano. Buen día, ¿me escuchan bien? Sí. Bien, saludo con muy satisfacción a todos los presentes interesados en el debate sobre el tema de la inclusión. En nombre de la profesora Verónica, de Sebastián, de Juan, todos los presentes, agradezco la invitación para realizar la difícil tarea de representar el profesor Alfredo Veiga Neto, ¿sí? Que es también mi compañero y mi colega de investigación. En la conferencia de hoy, entonces, tengo este desafío para desarrollar. Como dijo la profesora Verónica,
Alfredo tenía un problema de salud, ahora está mejor, sí, pero se quedó sin visión en su ojo izquierdo. Estamos ahora tentando hacer tratamientos para que la doença no se pase para también su ojo derecho, sí. Entonces, este es o quadro que nosotros vivemos hoy acá en mi casa. Entonces, por eso peço me desculpas para ustedes. Espero que em outro momento, sim, nós podemos estar juntos, celebrando a saúde e a vida de Alfredo e também de todos nós que é tão cara, tão preciosa, e sentimos isso este ano passado, de 2020, por causa de Covid, e agora também em 2021. Temos vacinas, pero se vai muito lejos ainda o isolamento social de nós. ¿Sí? Então, desejo a todos muita saúde. Estes 30 minutos, então, que tenho, quero organizar meus discursos em 3 momentos. ¿Sí? Em primeiro momento, estou usando para apresentar a estrutura de minha charla, de meu discurso. A continuação, quero contar-lhes pouco sobre o caminho recorrido por el grupo de investigação que eu hago parte, que é o grupo de investigação em estudos de la inclusão, GEP, que nós falamos em Brasil, que está acreditado em Unicinos, sim, porque a universidade que eu trabalho se chama Universidade del Vale del Rio del Sinos. Seria para você o Vale de las Campanas, sim? Podemos falar para se quedar mais fácil de Unicinos, que é então a sigla que chamamos acá. Então, o GEP está acreditado em la Unicinos, pero que é composto de investigadores de distintas instituições do Brasil. Temos hoje mais de 15 investigadores em grupo que fazem seus estudos em inclusão. Não para que saludamos, não para que hacemos fiesta para a inclusão, mas para que podamos pensar a inclusão de uma maneira muito crítica e muito reflexiva. Então, encontrando, inclusive, novas maneiras de pensá-la e de fazer uma vida com o outro. Não necessariamente de inclusão, mas uma vida outra com o outro. Vou acá começar a passar minha apresentação. Sim, rato. ¿Pasa bien para usted? ¿Sí? Bien. Se ve perfecto. Acá, sí. Acá yo tengo poucos slides, ¿sí? Para hablar, entonces voy a hacer en algunos momentos, retiro y sigo la presentación. Entonces, el título de hoy es ¿qué excluimos cuando incluimos? Porque nosotros tenemos la idea de la inclusión como un acontecimiento que é general, acontecimento que engloba todas as pessoas. Então, quando começamos a ingressar em las práticas, como relata Verônica, percebemos na sutileza de relações que deixam, por muitas vezes, algumas pessoas excluídas de los debates, excluídas de las relações que se estabelecem na escola. Então, a pergunta que excluímos quando incluímos é muito importante para nós. Tá? Eu tenho aí um slide muito curto com o nome de minha universidade. Estou em sul de Brasil, em Porto Alegre, né? Como vocês podem ver, eu aqui tenho um chimarrón, um mate, muito cercano de Argentina e também de Uruguai. Então, temos hábitos muito cercanos. ¿Sí? E acá também me correio, maura@unicinos.br, e o nome do grupo de investigação. Acá nós falamos de pesquisa e vocês falam de investigação, pero é a mesma coisa. Então, em mi portunhol, por favor, quando escutarem pesquisa,
hace una traducción inmediata para investigación, ¿sí? Entonces, o GEP es Grupo de Estudo y Pesquisa en Inclusión. Yo quería también pedir desculpas por mi portuñol, ¿sí? Tengo receio que no hablo ni bien espanhol, nem bien português, e se saiam da cá, tanto os que falam espanhol saiam frustrados, e também quem habla português também sintam o mesmo, porque é algo, qualquer coisa de intermédio, sim. Acá tengo una producción del GEP para que usted tenga una idea. E são livros que nós teníamos publicado há bastante tempo. E também a direção, site, onde o último livro do GEP está à disposição de uma maneira gratuita. Depois, puedo enviar para você, Verônica, Sebastián, Juan, para que vocês possam ter e também socializar com as pessoas. Este último livro é uma publicação de muitos autores, uma coletânea, que falam depois da pandemia, né? O que hacemos em la escuela depois de esto? Que se acentuaram mais as desigualdades, mais as diferenças e a exclusão. Então, esta é uma preocupação que nós temos em nossas escolas. As escolas em Brasil estão todas cerradas, não temos classe durante um ano, sim, em presencial. Temos nas escolas públicas classes online, pero com muitas dificuldades pelas desigualdades que temos, e as escolas particulares seguem fazendo suas classes, seus encontros de maneira remota. Então, há ainda mais abismo entre escolas particulares e escola pública. ¿Sí? Por dentro de esto também há toda a discussão da inclusão. Então, antes de falar de nossa investigação, queria marcar pouco algumas publicações que eu tenho, não sei se miram com a pantalla, não sei se miram as publicações que mostro para você, ¿sí? Podem ver? Então, este livro de 2007 foi a primeira publicação de GEP que habla de exclusão, que é compilado de autores do grupo que fazem muitas pesquisas, investigações com distintas temáticas que compõem a inclusão e que fazem uma análise e, reunidos acá neste livro, publicam a primeira vez sobre o conceito de exclusão. Isto se dá a partir de vários textos em artigos publicados em periódicos que já falavam e já tinham discussões hechas sobre o conceito novo de pensar e por dentro da inclusão, que era a exclusão. Depois disso, também temos este outro livro que foi escrito por mim e Eli Fabres, uma colega do grupo, que se chama Inclusão e Educação. Acá também desenvolvemos os conceitos de inclusão, de reclusão, exclusão, inclusão e inexclusão, sim, que é por onde nós fazemos nossos percursos. Bem, depois puedo mostrar outras coisas. Nossos últimos livros são estes: Inclusão e Aprendizagem, Contribuições para Pensar as Práticas Pedagógicas. E o último é este, Inclusão e Subjetivação. Estes dois livros são resultados de uma investigação que encerra este ano, de 2021, sobre processos de subjetivação, onde nós trabalhamos em uma investigação que produziram 60 narrativas de docentes sobre a inclusão e sobre a diferença, sobre as práticas pedagógicas. Nós, quando começamos a falar com os docentes em esta investigação, não perguntávamos para eles o que é a inclusão, mas sim pedíamos para contar como eles se percebiam em la escola
e que práticas gostariam de destacar, as razões eles que dariam para nós outros. Então, com isso, nós teníamos uma hipótese de que a inclusão, com todas as políticas que já aconteceram em Brasil, teria uma dimensão mais naturalizada. Nós percebimos, entre outras coisas, nesta investigação, que sim, uma parte de los professores, de los maestros, entendem a inclusão, mas não justificam, não a utilizam para justificar suas práticas. Simplesmente fazem coisas com todos. Este grupo é muito chico. Outro grupo segue dizendo que não estão preparados para a inclusão. E outro grupo segue dizendo que ignoram estes alunos em suas classes. Então, temos pelo menos 3 grupos de pessoas distintas, de professores, de representações de professores sobre os processos de inclusão. Acá é a rede que nós formamos. De Chile temos, começando agora, a PUC de Santiago, sim, uma participação de Marta, que é uma investigadora, temos um doutorando, um orientando de Marta, um dirigido de Marta, que está sendo na passantia com nós aqui em grupo. E esta rede se chama Rede de Investigação e Inclusão, Aprendizagem e Tecnologias em Educação, porque hoje não é muito difícil pensar a inclusão sem considerar a cidadania global, a cidadania digital, as tecnologias. Cada vez mais habitamos o mundo por meio de los algoritmos, sim? Habitamos o mundo digital, somos habitantes digitais. Isso também acrescentam, se somam a inclusão, discussões distintas. Então, acá temos um grupo de universidades brasileiras, colombianas, uma chilena, também de México, sim? Algumas de Portugal, de França, que estão trabalhando com nós, Argentina, estão trabalhando com nós. Na Argentina, vocês conhecem Silvia Grimberg, que Verônica citava há pouco. Sim? Agora vou tirar um pouco esta minha apresentação e regresso acá para mi texto. Bem. Passei para você uma sequência, uma apresentação muito rápida de meu grupo e vou falar agora um pouco mais. Estão compreendendo bem mi portunhol? Sim? Sim? Por favor, se não compreendem, digam para mim que eu hablo mais espaço e também hablo novamente, sim? De novo. Bem, em primeiro momento, então, estou usando para encontrar e apresentar a estrutura de meu discurso. Na continuação, quero contar-lhes um pouco sobre o caminho recorrido pelo GEP, o grupo de investigação que eu coordeno, que está acreditado em la Unicinos e também em CNPq, que para você não sei como se chama, Agência de Fomento de Investigação do Estado, para nós é CNPq ou CAPES, sim? Então, as pesquisas que nós, as investigações que nós desenvolvemos estão financiadas pelo CNPq. Aunque se acreditado, então, o GEP em la Unicinos, muitas outras pessoas trabalham com nós, estudantes de maestria, de doutorado e de becários de iniciação científica. Isso para nós é muito caro, muito precioso, porque entendemos o grupo de investigação como também um grupo de formação. ¿Sí? Então, temos tanto maestros de las escolas da região de Unicinos, que participam com nós de las reuniões de grupo de investigação, como também alunos de pré-grado e de pós-grado. Isso para nós é muito importante. É um grupo criado em ano de 2000, então temos acá 21 anos, sim? Não sempre se chamou de GEP, porque
empezó siendo llamado de Grupo de Estudo de la Diferencia. Después se cambió para Grupo de Estudo de Inclusión. ¿Por qué? Porque la diferencia, nosotros creíamos y nos asociamos a este pensamiento hasta hoy. Pero as problemáticas enfrentadas hoje em Brasil, e não solamente, estão associadas à ideia de inclusão. Então, é necessário tematizar a inclusão para defender a diferença. Então, cambiamos as coisas e então criamos o grupo de inclusão. Hoje, GEP lidera a rede que eu apresentava para você, que chamamos de RIAT, né? Rede de Investigação sobre Inclusão, Aprendizagem e Tecnologia, que são frentes distintas que nós temos de investigação sobre a inclusão. Luego vuelvo à história do grupo para que vocês possam conhecer o caminho de criação do conceito de inclusão com a qual trabalhamos. Para mim é muito importante falar do grupo e do conceito de inclusão, de exclusão, porque este empieza a partir de movimentos que nós tínhamos hecho e que ao mirá-los, então se percebe o conceito de exclusão. Não é, portanto, um conceito que chega de fora para dentro, mas sim percebemos uma movimentação para que podamos fazer dele algo mais forte para nossas investigações, né? Então, depois de fazer este recorrido rápido, também quero trabalhar com você um outro conceito que é muito importante para nós, que é o conceito de matriz de experiência. Um conceito de matriz de experiência, depois detalhe um pouco mais para você, é o que nos permite pensar a inclusão como algo forte, que engloba distintas práticas de distintas origens. Então, não se pode pensar a inclusão solamente mirando niños, alunos e escolas. Temos que pensar e mirar coisas mais antes, porque isto está imerso em uma ambiência de uma época. Então, o conceito de matriz de experiência, e chamamos de matriz de experiência de inclusão, sim, é muito importante para nós. E é também importante porque é o conceito de matriz de experiência e de experiência que ligamos ao trabalho com as narrativas. Então, acá temos viés de trabalho, sim? Viés metodológico de trabalho. Bueno, essa é a estrutura, então, do que, como vou falar com você hoje. Como dije, GEP existe desde 2002. O princípio, em Brasil, estávamos uma discussão muito forte sobre práticas de integração e práticas de inclusão. Isso não passa só acá, sim? Nós vivimos isso também por fortes influências europeias. Houve muitas resistências a ambas as definições, tanto na integração como também na inclusão. Portanto, não se trata de uma ou de outra, mas de pensar as duas. Os processos de implementação da inclusão em Brasil têm ido acompanhados da chegada de um presidente de centro-esquerda, um sociólogo que destacou a diversidade brasileira como um elemento que nos diferencia e enriquece. Isto me gusta muito falar porque em Brasil, em começo do século XX, nós elegemos acá Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo de centro-esquerda e que traz uma leitura das diferenças, das desigualdades muito consistente, pero bastante neoliberal, e implanta em Brasil uma lógica inclusiva para que chamemos a atenção das pessoas de outros países para que venham acá desfrutar de nossas diferenças. Somos um país mestiço, ¿sí? Somos um país com todas as culturas, de muitas diferenças e com diferenças continentais. Então, nesse atrativo,
emerge junto las políticas de inclusión en la escuela y las políticas de inclusión de discapacidad en la escuela. Entonces, estas cosas juntas hacen una frente de investimentos del Estado. Entonces, las políticas de inclusión empiezan a se fortalecer en Brasil desde 2002. Esto hace entonces casi 20 años. El discurso de la inclusión, por tanto, pasa a ser una discusión, un discurso de inclusión turística. Hacemos turismo en la escuela, hacemos turismo en Brasil. Professores que hacen turismo com seus alunos. Então, mostram aquilo que é de beleza e não se outras práticas que dificultam a inclusão. Então, o discurso da inclusão turística, interessado em cambiar um país como o nosso, com dimensão continental e com múltiplas desigualdades, em um país mestiço e, por lo tanto, também muito interessante para conhecer. Um país que respeita as diferenças. Acá, sempre diferenças como um sinônimo de diversidade. Junto ao discurso da mestiçagem e da diversidade, mobilizou a entrada de los discursos de la inclusão por via de la educação especial. Foi neste ambiente de la década de 2000, havendo passado 16 anos de la abertura democrática brasileira e havendo elegido um presidente com ideias neoliberais, que os discursos de la inclusão escolar de pessoas com discapacidade empiezam a ser-se cada vez mais presentes. Em 2002, por la primeira vez, a palavra inclusão entrou em las políticas educativas em Brasil. Então, a primeira vez que escrevimos a palavra inclusão em uma política de educação é em 2002, há 19 anos. Os investigadores em educação, mais especificamente aqueles que questionaram a inclusão e não la tomaram como um princípio inquestionável, associaram imediatamente o discurso inclusivo com os discursos neoliberais, já que estes emergem com força em todos os setores. Nesse momento, Alfredo, que devia estar falando com você, que já trabalhava em uma linha de estudos culturais em la Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em la URGS, escreve o texto Incluir para saber e saber para excluir. Sim? Posteriormente, este texto se toma outro formato e agora se intitula Incluir para excluir, publicado em livro reglado por Jorge La Rosa, intitulado Habitantes de Babel. Você deve conhecer porque está também traduzido para o espanhol, publicado em Espanha. Alfredo escreve esse texto em uma época de efervescência, de ampliação de investigações que problematizam a maquinária escolar e as pedagogias disciplinares, corretivas e psicológicas, desarrolladas por Júlia Varela. Então, havia um clima de tensionamento da escola quando emerge o discurso da inclusão em Brasil. A lógica estruturante do pensamento era acercar-nos a estranhos ou aqueles que de los que não sabemos nada, porque estranhos para nós é isto, não temos saberes sobre eles, e também que cercara de nós os anormales. São os anormales, sim? Aqueles sobre os quais já temos diagnósticos que os identificam. Então, estranhos, não temos saberes sobre eles. Os anormales, sim, temos saberes sobre eles. E temos um diagnóstico. Tal proximidade se deu tanto por estar em la ordem do discurso da época, discursos que circularam em nível
nacional y también internacional, como por los principios de equidad democrática, participación y también porque se trataba de una cuestión de gobernamiento empresarial y financiero. Entonces, la inclusión, cuando empieza en Brasil, empieza junto con los pensamientos neoliberales y con toda una necesidad de renovar, de hacer una gestión más económica de las diferencias. Entonces, acá, la escuela especial, las clases especiales, estaban teniendo muchos custos, esto también no era bueno. Entonces, tenemos que entender que la inclusión, ela tenía tanto discursos que pregoavam a liberdade, a democracia, o respeito, como também discursos econômicos, entre outras coisas. Pero porque digo que se trata de uma questão de governamento administrativo e financeiro. Se tratava de novas estratégias necessárias no início de siglo XXI, né? Estratégias para impulsar, para levar adiante a população que iam mais allá do governamento disciplinar. As pedagogias disciplinares que teníamos, as pedagogias corretivas que teníamos, já não fazia mais sentido e já não eram mais eficientes para as necessidades que nós outros teníamos. Então, era necessário mais adelante. A escola empezava a ser chamada a generar novas práticas pedagógicas que generassem, desde muito temprano em los alunos, autonomia e uma atitude de inclusão. Então, inclusão não mais era uma ação de relação com o outro, mas passava a ser algo subjetivo, uma atitude, comprometimento de todas as pessoas, e não solamente daqueles que faziam um contato muito direto com a discapacidade. Todos devem, isto é uma lógica interessante, todos deviam se responsabilizar por todos, e cada um por si mesmo. Porque passamos as técnicas de correção que tínhamos em las pedagogias corretivas para os alunos. Cada persona, está avisando aqui porque tenho 5 minutos, cada persona tinha que fazer sua própria correção. Então, teníamos que desenvolver em cada indivíduo técnicas para que ele pudesse, então, acompanhar os demais, ter estratégias sociais, competências sociais, mais do que aprendizagem específicas de contenidos, ¿sí? Para que se pueda manter-se incluídos permanentemente. E esta é uma situação que acentua a exclusão, porque tem distintas formas de fazer isso. Algumas vezes estou incluído porque eu consigo falar, negociar com a escola, com os alunos da classe, com os maestros, e tem momentos que não, que me quedo rechazado em la classe, ¿sí? Como nós podemos chegar, então, para finalizar minha charla, né? E depois podemos seguir nas discussões. Como podemos chegar em la discussão de la inclusão e a discussão de la experiência? Eu falava de uma matriz de experiência. O que é uma matriz de experiência? Uma matriz de experiência combina 3 coisas, sim? Deixa passar acá. Uma matriz de experiência inclusiva combina 3 coisas. Os saberes que eu tenho sobre o outro. Acá entram as disciplinas, os diagnósticos, tudo que produzimos sobre o outro. Entram também as normativas, entram as políticas, as regras sociais que os grupos estabelecem, e também as formas de ser sujeito, ou seja, como cada indivíduo narra a si mesmo, diz sobre si mesmo e se autoidentifica. Para falar de inclusão como na experiência
necesitamos hacer un desplazamiento de la inclusión como algo de la escuela y de una relación de uno con el otro, y ampliar, haciendo 3 frentes de investigación que después permiten una lectura más aprofundizada de las narrativas, de las formas de subjetivación en ejercicio hoy. Entonces, ¿qué disciplinas, qué saberes, o que dicen sobre la inclusión? Isso não hoy. En una matriz histórica, empezamos a hablar de exclusión, de reclusión, de inclusión, para llegar a exclusión. Entonces, hay un recorrido histórico para perceber que deslocamientos tenemos hecho, o que de fato tem cambiado en las prácticas brasileñas sobre la inclusión. Las normativas, la historia de las políticas internacionales y nacionales. Hoy nosotros tenemos gobiernos que están bastante retrasados, ¿sí? Se dice así, en las políticas de inclusión, pero no podemos hacer una análisis muy puntual de gobierno Bolsonaro, por ejemplo, porque tiene una narrativa inmersa en condiciones mucho mayores. Hoy la población, las personas que hacen a defensa de la educación inclusiva, se levantan y se pongan contra el gobierno de Brasil. ¿Sí? Porque dicen que la inclusión es un ganho de la educación brasileña y que los niños no se pueden regresar a sus clases especiales, no se puede regresar a sus escuelas especiales. Tienen que hacer y continuar viviendo en las escuelas comunes. Entonces, cuando tenemos este mapa de la matriz de la experiencia inclusiva, podemos perceber por qué nosotros, porque los alumnos con discapacidad se narran de una o de otra manera. Isso nos permite hacer una análise muy aprofundizada, entonces, destes discursos de la experiencia y de la subjetividad, para perceber como maestro e como investigadores que tecnologias do eu, de subjetivação, estão em ação para que nosotros pueda cambiar la educación, hacer otras maneras de pensar la educación. Para cerrar, entonces, esse primeiro momento de mi charla, que tenía se quedado un poco más claro, ¿sí? Yo entendo, nosotros entendemos que la inclusión somente tenía valor para nosotros se usá-la para pensar práticas de contraconduta. O que são práticas de contraconduta, de práticas contracondutuais? Seria não ser necessariamente contra a inclusão, pois nosotros sabemos que necessitamos que as pessoas ampliem suas circulações, ampliem as relações com o outro, mas necessitamos fazer isso de outras maneiras. Não se sabe se chamamos essas maneiras de inclusão, mas sí se sabe que necessitamos de uma vida com o outro. Então, a inclusão tinha que, por dentro dela, generar movimentos de resistência, de contracondutas, ¿sí? Então, queria este é mi recado por ahora, e depois sigamos, então, em nossa charla. Muchas gracias, Maura. Sin duda la invitación que nos realiza a mirar nuestras prácticas se vuelve un desafío no solo para la escuela, sino también para la sociedad históricamente neoliberalizada. Para continuar, queremos pedirle a Verónica, que ha estado sistematizando las preguntas que nos han llegado, los comentarios que se han realizado por el chat, para que pueda hacer alguna pregunta a través de ella a Maura y poder generar unos minutitos de discusión sobre estas primeras ideas de la inexclusión. ¿Vero? Muchas gracias, Maura. Por el chat estamos compartiendo algunos de los links de los textos de Maura y vamos luego también a incluirlos en el dossier, en el aula virtual. Hay dos preguntas aquí que creo que tienen mucho que ver con la mesa redonda que viene. Entonces, también podemos dejar ese espacio para conversar en relación a las dos preguntas. ¿Cómo la mercantilización de la educación afecta la implementación de una ley de inclusión escolar desde la perspectiva de derechos humanos?
Esa es una pregunta que creo que además se la dejo para Vicente Sisto como parte de la próxima mesa redonda. Y la segunda es, ¿no hace falta, junto a una política de inclusión, generar un proceso cultural que asegure la inclusión? Sí, ¿puedo responder? Sí. Bien, son dos preguntas muy buenas y muy pertinentes porque yo cuando hablaba de una matriz de experiencia inclusiva, llamo atención para que tenemos mucho cuidado con la mercantilización, con la performance, ¿sí? Porque estos también son atravesamientos que constituyen una mentalidad de una época. La inclusión no es una isla que pueda ser pensada por sí misma. Tiene que hacer relaciones con todas esas cuestiones que ustedes traen, y que con la mercantilización, con el neoliberalismo, con la negociación, ¿sí? Con respuestas. Hoy cada vez más tenemos una escuela voltada para aprendizaje, para respuesta al aprendizaje, pero que no para formación de personas. Hay una distinta cuestión colocada acá. Entonces, participar de rankings en las escuelas, ganar rankings, tener en primer lugar en rankings escolares internacionales es una cosa y hacer una formación humana es una otra cosa. Pueden andar juntos, pero que realmente no. Entonces, sí, la mercantilización, ela entra ela afeta a inclusão, ela afeta e determina a inclusão, porque essas pessoas são invisibilizadas em nossos países, porque não têm as respostas que podem dar e que exigem o ranking internacionais. A segunda questão dos processos culturais, sim, não se pode pensar em inclusão sem olhar para a história de los discapacitados, ¿sí? Porque o que pasa? As discriminações negativas não começam agora. Temos muito, como se diz, muito incrustado em nossa alma, ¿sí? Compreende isso? Muito incrustado em nossa alma uma visão de discriminação. Nós trabalhamos e nos construímos por uma ideia de normalidade e não de diferença. Então, o que é normal para mim é meu limite para me relacionar com o outro. Temos que aprofundizar as discussões da normalidade. E hoje temos uma sofisticação muito grande destes discursos. Eu tinha uma doutoranda que já terminou, findou seu doutorado, uma dirigida que se chama Raquel Freilich. Raquel estudava as normalidades diferenciais. O que passa isso? Hoje, para que eu me descreva para você, tenho que dizer, sou mulher com peso acima da média, sim? Então, não sou normal. Tenho uma audição boa em 2 ouvidos, então sou normal. Mi glicose em sangue está buena, sou normal. Mi colesterol não é normal. Então, vou fazendo pequenas curvas de normalidade que compõem único indivíduo. Estas normalidades diferenciais com distintos serviços de apoio para que se pueda desenvolver e minimizar as diferenças. Então, hoje, esquartejamos, dividimos os sujeitos em muitos pedacitos. Hablamos de quê, afinal? Quando hablamos de sujeito, hablamos de quê? De sua aprendizagem, de sua discapacidade, do que hablamos? Perdemos a noção de la integralidade do sujeito. E, então, isso sim significa processos culturais, processos que ultrapassam nossas normativas, processos que incrementam, que ampliam, que aprofundizam nossas teorias. Porque nós temos teorias que sustentam normalidade.
hacemos uma inversão disso tudo para cambiar as coisas e para começar a construir uma escola para todos, independentemente de quem são, independentemente de sua identidade. Sí. Hay otras preguntas que son de tipo más metodológica. Respecto de la matriz de experiencia inclusiva despertó interés, a mí también. Yo creo que a nuestro grupo también. Nosotros queremos agradecerte el tiempo y la deferencia de verdad de estar con nosotros a pesar del tiempo que obviamente requieren las labores de cuidado en las que estás. Quizás podemos encontrar otras maneras, nosotros enviarte estas preguntas, si quieren pueden ir formulando más por el chat, de manera que o nos puedes quizás mandar un audio y darnos alguna referencia, digamos. Esto es como un espacio de formación que no se acaba acá. Me gustaría pensar que iniciamos una conversación y un trabajo de colaboración con las palabras y la discusión que tú has sentado y sobre la cual vamos a continuar ahora hablando en la mesa redonda. Te invitamos también, si puedes, a quedarte en la mesa redonda y así entonces, si puedes, luego te incorporamos a la conversación también final en el café dialógico. Verônica, queria agradecer muito a você, dizer que é um prazer para mim estar aqui, dizer que eu e Verônica teríamos trocado os correios já muito, com uma áurea de muito amizade, né, amistade, e que para mim sim é um prazer, é um prazer fazer a charla, conversações com você por e-mail, também pelo conversatório, sim, pelo chat. E que puedo sim falar pouco mais da matriz de experiência inclusiva, que é uma maneira de trabalhar em grupo, sim, que é para nós muito boa e que gostaria também de apresentar a você para escutar o que você também tem a dizer sobre isso. Sí, quedamos con esas preguntas pendientes, Maura, de la matriz histórica, y nos comprometemos nosotros como equipo organizador de pedirle algunas referencias también para compartir con ustedes con respecto a la matriz histórica y los aspectos más metodológicos de la misma, porque las últimas preguntas que surgieron tenían que ver precisamente con esto. Queremos agradecer evidentemente a Maura por esta tremenda contribución con este espacio. Sabemos que tendremos más oportunidades para poder reflexionar sobre estos temas, así que nuestros agradecimientos desde ya. Y con esta conferencia inaugural, con estas palabras iniciales, queremos dar por iniciada nuestra cuarta versión de la Escuela de Verano, que excluimos cuando incluimos.